Pues gracias a los que pudieron asistir y a los aquí presentes. Tenemos a Pedro y a Russell que nos van a conversar, hacer una charla acerca de la resistencia del territorio maya. Me presento, yo soy Russell Pebao Campo, soy indígena maya, vengo de la ciudad de Tikul, nacido aquí en Yucatán, en esa ciudad. Mis padres igual son mayas, mi abuela es de Bolonchen, Campeche. Bueno, yo soy profesor de nivel secundaria, profesor de ciencias. Actualmente me desempeño como director de una escuela. Pero bueno, esta historia que les venimos a compartir el día de hoy no es de 4 años. La Asamblea Muchimbal, que ahora les vamos a compartir cuál es la lucha de la Asamblea, en realidad no empieza hace 4 años. Llevamos en esta lucha de la defensa del territorio, junto con el compañero Pedro, más de 25 años. Iniciamos recorriendo los pueblos. Un día nos conocimos en Tikul porque teníamos un amigo en común que estaba empezando a elaborar una revista con temas críticos y sociales. Entonces, este amigo invita a Pedro a escribir en la revista y a mí también, por aparte, me invita a escribir en la misma temas sobre el medio ambiente y la ecología. Allá tuve el gusto de conocer a Pedro en una primera reunión que hicimos en Tikul. Y creo que en esa primera reunión hubo algo que como que nos conecta entre el pensamiento que tenía Pedro en ese momento, hace ya más de 25 años, y pues también las inquietudes que yo tenía en ese momento. Y fue a partir de esa revista, que por cierto solo un número sacó, pero conocí a Pedro y empezamos a platicar mucho sobre temas sociales, sobre temas que nos preocupaban en el medio ambiente. Y es así como un día nos pusimos de acuerdo y empezamos a salir a los pueblos cerca de Tikul. Y empezamos a ver cuáles son las preocupaciones de la gente. Empezamos a visitarlos, empezamos a conocer a la gente de los pueblos, sin tener un objetivo claro, que era solamente conocer la vida de los pueblos de la región. Fue así como empezamos a visitarlos con mayor frecuencia y empezamos a hacer ciertas relaciones con la gente de los pueblos, con nuestros hermanos mayas. Y empezamos a darnos cuenta de que esas preocupaciones que nosotros teníamos desde nuestro espacio, desde nuestros pueblos, pues era también la preocupación que la gente tenía en sus comunidades. La gente estaba preocupada por cuestiones de la contaminación. La gente nos preguntaba muchas veces, ¿será que algún día eso que nosotros escuchamos en la radio, en el noticiero, lo que leemos en el periódico, lo que pasa en el norte de la República, lo que pasa con el despojo en las minas, el despojo en las montañas, ¿será que algún día llegue por acá? Y eso nos hizo pensar mucho, que habían muchas cosas, muchos recursos en las comunidades y que habían sido conservados en su totalidad por la misma gente de las comunidades. Pero también estábamos viendo con peligro cómo los megaproyectos pues también iban a empezar a llegar aquí en estas regiones. Y es así como empezamos a recorrer ya no solamente los pueblos de Yucatán, empezamos a recorrer los pueblos de Campeche, los pueblos de Quintana Roo, y empezamos a abrir procesos que no teníamos una idea en concreto, era solamente un proceso para ir y platicar con la gente de los pueblos.
Y fue un proceso de muchos años, pero también de mucho aprendizaje. Como que nos reencontramos con nuestra raíz, que en algún momento a lo mejor la teníamos dormida. Y esa raíz es la herencia que nos dejaron los abuelos y las abuelas, que muchas veces por la escuela, la religión, pues como que nos van, el primer despojo que sufrimos es el despojo de la identidad, es el despojo de quién realmente somos, es el despojo de nuestra lengua. Ese es el primer despojo que sufrimos. Y lo más lamentable es que no nos damos cuenta de eso. Y bueno, fue así que un día una organización de Quintana Roo, ya les estoy hablando de hace como 10 años, 12 años más o menos, nos invita a dar un taller en una comunidad maya cerca de Bacalar. Y el tema era la historia. Y nos empezamos a dar cuenta que cuando empezamos a abordar el tema de la historia en las comunidades, algo le movíamos a la gente, porque hablábamos no de cualquier historia, hablábamos de nuestra historia como pueblo maya. Desde que hace 500 años llegaron a invadirnos y cómo ha sido el proceso de despojo. No solamente despojo de nuestra identidad, sino que despojo muchas veces también de nuestro territorio. Y estamos tan acostumbrados a eso que no nos damos cuenta que hemos sido despojados de muchas cosas. Les platicamos la historia, por ejemplo, de Jacinto Canec en Quisteil y la rebelión de 1761, allá en el sur de Yucatán. Y visitamos ese pueblo después y platicamos con la gente que vive en ese pueblo, que incluso una de las cosas que se hicieron hace más de 200 años de la lucha de Jacinto Canec es que ese pueblo se borró completamente. Si uno revisa el mapa, no va a encontrar el pueblo de Quisteil, porque fue tanta la molestia en ese tiempo del poder religioso y político de aquí, que decidieron borrar Quisteil, decidieron borrar de la memoria Jacinto Canec. Entonces, cuando empezamos a compartirle a la gente esas historias que nos cuentan los abuelos, que vas a la comunidad y la gente sabe y conoce esa historia, como que algo empezaba a moverse con la gente. Entonces, ese proceso que iniciamos en Bacalar hace como 10, 12 años, también a nosotros nos marca, porque nos dimos cuenta de que la gente tiene algo muy guardado en su corazón, tiene algo muy guardado en su conciencia, y cuando le mueves donde duele, nuestros hermanos reaccionan, nuestros hermanos mayas empiezan a decir, es cierto, nos han despojado de muchas cosas. Y el despojo que más nos duele es el despojo de nuestra identidad. Y a partir de ese momento, nosotros con mayor frecuencia empezamos a visitar ya no solamente una comunidad, sino que nos van invitando y a todo ese proceso le llamamos proceso de formación política comunitaria, en donde no solamente era el tema de la historia, sino que es el tema del derecho, muy importante en las comunidades, porque muchas veces cuando la empresa llega, pues los engaña con argumentos legales que la gente no entiende. Y eso es el riesgo, ese es el peligro que hay en las comunidades. Por ejemplo, cuando la gente escucha la palabra usufructo, que es un término legal, la gente
no sabe lo que significa eso, para empezar, y si solamente habla maya, no hay una traducción de ese término usufructo en nuestra lengua maya. Entonces es por allá que empezamos a meternos en las comunidades. Y así empezamos ese proceso de formación política en Quintana Roo. Después nos invitan en las comunidades de la zona de lo que le llaman los chenes en Campeche, allá en Bolonchen, Jopelchen, Xibalchen y toda la región de esa parte de Campeche. Y empezamos también a visitar todas las comunidades, abriendo procesos de formación política. Y después también lo hicimos aquí en Yucatán, en la zona sur, en la zona de Petu, Chaxinquín, Quisteil, Xoy, toda esa parte de por allá, que también empezamos a abrir esos procesos. Pero hacemos la aclaración, todavía no éramos una asamblea como Muchimbal. Éramos 2 personas que hacíamos ese trabajo, durante mucho tiempo lo hacíamos, y con la única preocupación de defender nuestro territorio. Desde que nosotros empezamos en este proceso, no decidimos que no vamos a cobrar ni un peso por este servicio que hacemos a nuestros hermanos mayas, porque somos parte de este mismo territorio. Y bueno, finalmente empieza una preocupación, porque en el 2013, 2014, cuando se da la reforma del Pacto por México, viene un proceso de asignación de megaproyectos para el estado de Yucatán. Y esos megaproyectos eran parques eólicos y parques solares que se iban a instalar en las comunidades. Y la gente de las comunidades pues tampoco entendía qué es eso de los parques eólicos y parques solares. Llegaban las empresas y solamente les decían, no, es que vas a pagar menos corriente y además te voy a pagar por la tierra que me vas a rentar o me vas a usufructuar. Y empieza otra vez la preocupación de la gente, ¿no? De saber qué es eso de un parque solar, un parque eólico, de dónde vienen, por qué llegan con los permisos, quién les asignó el permiso. Y pues tenemos la relación con la gente y de repente nos empiezan a buscar por eso, ¿no? Para que vayamos y les compartamos también sobre esos temas. Pero pues la verdad tampoco nosotros sabíamos mucho sobre eso y empezamos a investigar y teníamos algunos amigos que pues son estudiosos del tema y empezamos a tener reuniones con ellos para saber qué es específicamente el tema de los parques solares y parques eólicos. Y empezamos a visitar las comunidades que iban a ser afectadas, hasta que un día un compañero del sur del estado pues nos invita porque en su región se estaba haciendo un parque solar y la preocupación de la gente era que no sabían que era un parque solar. Y él hizo una asamblea en el mes de diciembre del 2017 y nos invita. Él nos dice, pues ustedes son los que hablan del tema, ustedes son los que saben del tema. Y le dijimos, bueno, podemos ir y compartirle a la gente de las comunidades lo que sabemos del tema. No somos expertos en el tema, ¿no? Y se dio la reunión y fuimos un 22 de diciembre, algo así más o menos era, porque al día siguiente nos fuimos a Sinanche, el 23 de diciembre nos fuimos a otro pueblo. Bueno, el caso es que fuimos y empezamos a platicarle a la gente de los problemas que ya habían en algunas comunidades como San José. San José Tipqué es una comunidad que está aquí por Muna, entre Muna y Ticul, que ya tenía el problema de los conflictos internos, porque la empresa llega y les quería rentar 800 hectáreas de su ejido para hacer un parque solar e instalar 1.227.000 paneles solares. Y una parte de la gente decía, sí queremos el parque solar, otra parte decía, no lo queremos porque no sabemos qué consecuencias puede tener. Entonces, la
la misma empresa había generado una serie de conflictos en ese territorio, conflictos de enfrentamiento incluso entre familiares, entre los que sí estaban de acuerdo con la empresa y los que no estaban de acuerdo con la empresa. Ahí luego les vamos a compartir todo lo que sucedió con ese proyecto y lo que pasó con esa comunidad. Pues bueno, fuimos a ese pueblo, allá en Peto se hizo la reunión, y el compañero que nos invita, pues hizo una transmisión en vivo en el Face, y nosotros, bueno, yo particularmente no sabía que estaba haciendo una transmisión en vivo, y empezamos a dar la plática. Al final de la plática, primero estuve, como en esta ocasión, compartí mi palabra, luego pasó Pedro, y al final nos dice, oigan, espero que no se molesten, hice una transmisión en vivo de todo lo que dijeron. Bueno, pues no hay ningún problema. El caso es que después de eso, mucha gente le empieza a preguntar, gente de diferentes comunidades, le empieza a preguntar, oye, en mi pueblo también ya se está hablando de esto, en mi pueblo se está hablando de esto, ¿por qué no vienen a nuestro pueblo también a dar la plática? ¿Por qué no vienen a nuestro pueblo a dar la charla? Pero eran muchos pueblos y dijimos, oye, pero es que no podríamos hacer un recorrido así tan pronto de tantas comunidades. Hasta que un día se nos ocurre, oye, si mejor los convocamos a una reunión allá en Mérida, creo que es el centro, un compañero nos presta un local que tenía en el centro, y convocamos a la gente que se comunicó con nosotros en las redes sociales, a una reunión para platicar del tema. No había asamblea, a muchos ni los conocíamos. El caso es que fuimos a esa reunión 13 de enero del 2018. O sea, ya habían pasado apenas poquito más de 15 días desde la charla que dimos. Y mucha gente ya había empezado a preguntar. El caso es que ese día llegamos y realmente llegó la gente, llegaron como 50 personas ese día. Y empezamos a platicar de los problemas que habían en las comunidades y de las preocupaciones de la gente. Y gente, pues igual como nosotros, mayas, que teníamos la preocupación porque ya habían escuchado en la plática que dimos que vienen y deforestan. Y en la deforestación hay una afectación porque de eso depende la estabilidad del ecosistema. Entonces, la gente llega a esa reunión y platicamos del tema, y al final surge una pregunta. Bueno, ya venimos a esta charla, ya nos informamos de todo lo que va a pasar si llega la empresa y deforesta. ¿Y aquí lo vamos a dejar? ¿O vamos a seguir en comunicación? Y en ese momento la respuesta fue, pues vamos a organizarnos. ¿Y cómo nos organizamos? Pues como una asamblea maya, porque estamos en la defensa de nuestro territorio maya. Y somos los mayas los que vamos a defender el territorio. Y alguien pregunta, ¿y cómo nos vamos a llamar? Si ya somos una asamblea. En el entendido de la recuperación de ese concepto maya de la asamblea, que es tomar decisiones juntos, lo dialogamos, lo platicamos y luego tomamos una decisión. Entonces, ese fue el espíritu que dio nacimiento y le dio voz a la asamblea. Y pues alguien dijo, si vamos a caminar juntos, pues vamos a ponerle el nombre en maya, caminar juntos, Muchimbal. Y a partir del 13 de enero del 2018, empezamos a caminar juntos como Muchimbal. Y al principio éramos 25 comunidades de los 3 estados que llegaron a esa reunión. Y algunas cuestiones importantes que se platicaron posteriormente de la asamblea, que eso lo teníamos que dejar claro. 1, la asamblea no era
y no iba a ser una asociación civil. La Asamblea no se va a afiliar a ningún partido político. La Asamblea no se va a afiliar a ninguna religión. Todos los que estemos en la Asamblea es porque vamos a estar convencidos de que la tierra no se vende ni se renta. Esa es la consigna de la Asamblea. La gente y las comunidades que empezamos a caminar con la Asamblea, eso lo teníamos claro. O sea, si la gente llegaba, es que sí queremos rentar, no es que vamos a platicarlo, y si después de que platiquemos todavía lo quieres rentar, no podemos caminar como Asamblea, porque en la Asamblea es la tierra, no se vende ni se renta. Entonces es así como empezamos a caminar juntos como Asamblea desde el 2018. En esta Asamblea, pues, es cierto, hoy venimos a platicar nosotros, Pedro y un servidor de este espacio, pero no somos los únicos. Tal vez seamos las caras más visibles de la Asamblea, pero junto con nosotros está la gente de las comunidades que nos empezamos a frecuentar, que nos reunimos, que platicamos, que tenemos acuerdos con las comunidades, entre las comunidades. Y una de las cosas más importantes por la que muchas comunidades caminan con la Asamblea es porque de repente se enteran por algún medio de que hay un grupo de comunidades que no están de acuerdo con los megaproyectos, que no están de acuerdo con que la tierra no se rente ni se venda, y hacen contacto con nosotros. Entonces sacamos una comisión de miembros de la Asamblea y los visitamos y empezamos a platicar con ellos. Y muchas veces desde la primera plática termina en que, bueno, pues vamos a ampararnos por este megaproyecto. Y una de las cosas más importantes que también les queremos comentar es que nosotros no tenemos abogados. Nosotros no tendríamos porque no somos una AC, no tenemos presupuesto de ninguna fundación, por razones que tal vez más adelante les vamos a compartir, y pues no tenemos para pagarle un abogado. Y han habido abogados que por convicción también se han acercado con la Asamblea y han hecho este trabajo de defensa legal sin ningún pago. Y han habido muy pocos abogados que han querido hacer ese trabajo. Y eso ha dado buen resultado porque no es el clásico, el abogado pone la demanda y la gente de la comunidad se sienta a esperar a que el abogado resuelva. No, aquí son dos cosas muy efectivas. Se inicia el proceso legal, pero al mismo tiempo se inicia un proceso de formación política con la gente de la comunidad, para que la gente asuma la defensa de su propio territorio. Cuando la gente lo asume, entonces el proceso se vuelve mucho más llevadero, porque ya no es el clásico abogado, llego, armo la demanda, la gente me firma y luego les digo si se ganó o no se ganó. O el abogado incluso, porque hay que decirlo, nos ha pasado que de repente el abogado quiere negociar con la otra parte. Hey, un momentito, no es tu proceso, es proceso de la comunidad. Y tú no puedes tomar decisiones. La decisión la tiene que tomar la gente de la comunidad. Entonces, una de las razones por la que igualmente nosotros decidimos no formarnos como una asociación civil es que muchas veces cuando tú recibes el financiamiento de una fundación, es que luego la fundación obligatoriamente le tienes que rendir un informe. Y en ese informe uno aporta datos sensibles de la gente de las comunidades. Entonces la misma gente ha dicho, no queremos que nadie dé nuestros datos a ninguna fundación.
si caminamos, vamos a caminar con las posibilidades que tengamos y con los recursos que tengamos. Lo más importante es que nosotros vamos a asumir nuestra propia defensa, la defensa de nuestro territorio para evitar el despojo. Pues un poquito en lo general, el trabajo que nosotros hacemos como asamblea. En este momento estamos trabajando en un proceso de formación política, a pesar de que pues, ha habido la pandemia en los 2 años anteriores, pues nosotros, por una razón, no hemos parado en el trabajo de la defensa y en contra del despojo, porque los megaproyectos tampoco han parado, porque los megaproyectos siguen en marcha, porque ante la necesidad de las comunidades, las personas, en este caso por el Tren Maya, del Fonatur y otros megaproyectos, cuando llegan a las comunidades, saben lo que la gente tiene, saben cuál es la necesidad de la gente, y es allá donde viene el despojo, donde viene el engaño, porque solamente por darles un ejemplo, en una comunidad, aquí cerca de Chichén, se llama Xcalaxonot, llega el que dice ser un representante de una empresa a comprarles 2,000 hectáreas. Y eso es en plena pandemia. Llega y les dijo, les voy a comprar 2,000 hectáreas porque sé que el dinero lo necesitan. Vamos a abrir una maquiladora y una fábrica de Bimbo. Para eso va a servir 2,000 hectáreas. Y luego la gente, como ya teníamos un proceso abierto con ellos, proceso de formación política, la gente hizo este análisis. 1, para una maquiladora y para una fábrica de Bimbo no se requieren 2,000 hectáreas. Pero además el Tren Maya viene con los polos de desarrollo y están buscando extensiones arriba de 2,000 hectáreas para hacer sus polos de desarrollo. Y ellos están cerca de Chichén, están cerca de Pisté, donde va a estar una de las estaciones del Tren Maya. Entonces, la gente piensa, la gente reacciona y dijo, no, pues no lo vamos a vender. Pero no toda la comunidad. Había un grupo de personas que dijeron, no vamos a vender. Y la mayoría sí quería vender. Bueno, hubo un enfrentamiento, ya se imaginan todo lo que vino con esa situación. Al final, los 9 o 10 personas que pues estaban caminando junto con la asamblea lograron hacer que se detenga la venta. Le estaban ofreciendo 50,000 pesos por hectárea. Sacamos la cuenta hace poco y estábamos como a 80 centavos el metro cuadrado. Si uno va por la costa y vea cómo está el metro cuadrado, está 1,000 pesos, 1,500 el metro cuadrado. Y es justamente para eso que lo quieren, ¿no? Y en eso consiste el despojo, que llegan y juegan con las necesidades de la gente. Entonces nosotros como asamblea, eso lo tenemos bien claro y no lo vamos a permitir. Eso es mientras la gente de la comunidad asuma su defensa, nosotros caminamos con ellos. Y así hemos estado abriendo muchos procesos, ¿no? Tanto procesos legales como procesos de formación política. Y durante la pandemia, nosotros decidimos que vamos a seguir caminando en el mismo horizonte y no nos vamos a detener, porque los megaproyectos tampoco se estaban deteniendo por la pandemia, al contrario, se estaban acelerando. Y abrimos ese proceso, ahora sí, proceso de formación política comunitaria, donde invitamos a las personas de las comunidades que estaban caminando con la asamblea, y a pesar de la pandemia y de todos los problemas que esto trae, decidimos, vamos a seguir caminando, como hasta el día de hoy, seguimos caminando como asamblea.